Bueno, bienvenidas a todas las almas, todas las personas que se acerquen en este momento a consultar esta guía. Es una guía global, una guía de conciencia planetaria para lo que queda del 2025. Así que te invito a ver si encontrás alguna herramienta. Esto tiene que ver más que nada con lo que pasa en el colectivo de la humana, de la especie humana. Vamos a abordarlo desde aspectos económicos, sociales, político, espiritual, así que es una lectura arriesgada y que va a llevar un rato, es como para abordarlo desde aspectos, desde formas filosóficas, desde pensamientos, generar hipótesis, porque ya sabemos que las cartas no son una profecía, no nos arrojan algo, un hito en sí que vaya a pasar, o que sí, obviamente se apoyan movimientos fuertes, o hay veces que la energía realmente lo vemos plasmado, ¿no? También en lo astrológico, ¿no? Cuando hablamos de determinadas energías y después vemos, ¿no? Como en la realidad se plasman cosas que a los ojos del astrólogo calzan con el clima astrológico, ¿no? Con los posicionamientos, con los tránsitos, con los aspectos. Entonces, hay que tener como cierto ojo para poder interpretar esto, no es una cuestión de decir exactamente qué es lo que va a pasar. Tenemos el caballo de copas. Caballo de copas, y bueno, ya es de siempre la idea es arrancar por lo económico, que lo económico es muy lo emocional. Es el sistema, es un sistema circulatorio, es lo emocional, la sangre, el flujo, ¿no? Flujo de las emociones. Y tenemos acá al caballo de copas que justamente nos habla de algo de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo entiendo, o sea, que estamos viviendo en una transición en lo que es la economía en sí, ¿no? Lo que es lo que entendemos como economía, como dinero, como moneda, como forma de intercambio, ¿no? Tenemos ya el trueque, tenemos el dinero, el billete, y ahora la mayor parte del dinero es un sistema, ¿no? Esta parte de un sistema es un código, y surgen estas nuevas formas de valores como las criptomonedas, el Bitcoin, eh, y lo que hace es un poco adaptar a esta nueva realidad que se está generando, que es muchísimo más dinámica que por lo menos las realidades que tengamos registro histórico, ¿no? Es decir, movimientos rápidos e inmediatos a nivel planetario. Entonces podemos pensar, ¿no?, que de alguna forma el dinero se está como liquidando, volviendo líquido, a eso quiero referir, liquificando, no sé cómo se dice, eh, a un nivel tan líquido que nunca se había visto, ¿no? Y eso yo pienso que podemos estar viendo en estos próximos casi 3 meses que quedan, un mayor movimiento, puede ser incluso un desbloqueo, ¿no? Porque hay cuestiones, ya sabemos, a nivel político, económico, en la cual están las cuestiones de la apertura o cierres de los mercados, los aranceles, las cuestiones acá de, de Trump, ¿no? Como la guerra de aranceles que mete. Entonces, puede ser que haya una mejora en eso. Cuando digo mejora me refiero a por ahí cierto alivio o cierto distendimiento. O sea, se va a llegar a llevar a algún acuerdo, o sea, tarde o temprano eso va a mover, porque está generando presión. Entonces, fluir va a fluir. No podemos saber si eso va a fluir de forma armónica o inarmónica. O sea, el caballo de copas lo que dice es que eso
se va a mover, ¿no? Se va a llevar a que eso suceda. Entonces va a haber un movimiento económico importante, desplazamientos de poderes económicos, ¿no? Desplazamientos de poderes económicos también de generaciones, ¿no? Se viene también en este año, 2025, es uno de los años de mayor transferencia generacional de riqueza de toda la historia. Y estas décadas que estamos viendo también, porque son la época en la que las generaciones anteriores, los boomers, ¿no? Los baby boomers, empiezan ya a dejar su lugar a las generaciones venideras, es un proceso que se realizó o se está realizando bastante más tardíamente en relación a generaciones anteriores. Entonces, el flujo de dinero generacional, lo que está heredando las nuevas generaciones, eso está sucediendo exactamente ahora, ¿no? A ver, vamos a avanzar un poquito más. De a poco vamos a ir mezclando, porque también tenemos lo social, lo político, lo militar, lo espiritual. Así que vamos a ensuciarnos un poco las manos. Bueno, se apagó la vela, así que hubo que darle fuego. Bien, ahora sí, tenemos una buena luz. Tenemos en octubre de 2025 lo que queda tenemos a Neptuno con su retrogradación que vuelve a Piscis alrededor del 22, o sea, mañana, hoy es 21, estamos en luna nueva. Es como si la niebla volviera por última vez una revisión espiritual emocional antes de salto definitivo a Aries. Después tenemos que persisten los efectos del eclipse solar en Virgo, muy fuerte, fue eso el 21 de septiembre, fue un portal, ¿no? Cósmico que se le ha llamado, que creo que lo hemos sentido todo bastante, ¿no? Por lo menos los que estamos en esto que observamos, ha sido importante. Bueno, persisten los efectos del eclipse, así que hay como reacomodamientos, ¿sí? En los cambios en la rutina, en la salud, formas de trabajo, prioridades. Yo cambié muchísimo mi dieta, mi forma de comer, que estoy cambiando bastante, algo que nunca le había dado mucha atención. Buscando cosas nuevas, ¿no? O sea, buscando algo que se adapte cada vez más, o sea, necesitándolo más. Es como, digo, bueno, por ahí estoy buscando más las comidas orientales o destinadas a mejorar el sistema circulatorio o el digestivo. Y bueno, es como que es más enfocado, ¿no? La cosa. Después tenemos a Marte que transita por Leo y Virgo, acción con foco, energía más productiva, eje del mes, limpieza, orden y propósito. Se siente la necesidad de aclarar el para qué de las cosas. Así que eso es lo que tenemos para octubre. Y en general, noviembre, ahora voy a explicar un poquito más, voy a detallar más, pero en general lo que estuve viendo es que noviembre y diciembre es un cierre de año del año, bueno, del calendario gregoriano, ¿no? Porque no todos cerramos el año en este momento. Muy hacia adentro, muy introspectivo, ¿eh? Tenemos Rey de Copas y Cuatro de Oros. Sí, hay mucho, seguimos con lo económico, ¿no? En lo económico de nuestra temática, y lo vamos a ir mezclando con lo astrológico, ¿no? Este, entonces, hay un reordenamiento em, de valores también, ¿no? Hay un volver a acercarse a un punto en el que se empieza a volver a acercar eh, a desenfriar la cuestión económica, ¿no? Tenemos la idea de que lo económico es algo frío, es un número frío que se mueve y no contempla que esos números son personas, que esos números son personas, ciudades, comunidades, y que un número menos es una persona menos, es una vida menos, ¿no? Es una cosa
que se lo ve fría porque justamente, o sea, no es necesario activar un arma para restar una vida. Es un número, un menos plata, es una reasignación de dinero que de repente afecta a alguien en una oficina, en un lugar, mueve unos números y del otro lado del planeta un montón de gente se queda, o sea, recibe menos plata o es despedida, ¿no? Bueno, esa cuestión de la frialdad de la economía está en revisión y eso es lo que se está poniendo en revisión en estos últimos meses. Yo estoy con mi puchito y con mi matecito. No sé, no sé si esto va a salir, va a ser solamente, o sea, sin la filmación de mi rostro, va a ser solamente las cartas. Bien, entonces hay miradas recelosas entre los poderes. Acá tenemos el principal grupo, o sea, el principal choque está entre Oriente y Occidente. Tenemos a Estados Unidos, China, ¿no? Ambos países que se disputan el control global, eh, vienen con distintas ideas, vienen con distintas posiciones, pero en muchos aspectos formas de juego también similares, ¿no? Ambos están en las leyes del mercado. Y un poco también está la cuestión de cuánto se respeta esta ley del mercado, porque en realidad eh, hay aspectos, por ejemplo, que podemos decir que con el tema de los aranceles es una plena intervención del Estado en la economía, lo cual al mercado no le gusta para nada, ¿no? Que es la cuestión de los aranceles. Y en eso, por ejemplo, China responde, entonces, bien, tenés este juego de ida de respuesta que altera la cadena de suministros, ¿no? A todo esto los conflictos que se están sucediendo en el Báltico, ¿no? Creo que es, por el ataque, bueno, ahora parece que se resolvió o se puso en pausa un poco la cuestión de Palestina, ¿no? Que con el conflicto pareciera que por lo menos hubiese entrado en pausa, bueno, lo cual no salda el terrible crimen que se realizó en ese lugar. De todas maneras, eh, puede ser que a nivel económico empiecen a fluir un poco más las cosas, que empiece a haber un poco más de responsabilidad, un poco más de relacionar el número con una vida, ¿no? Responsabilidad eh, económica, social, ¿no? Porque ya los platos rotos ya se vienen pagando hace tiempo con las crisis que venimos sufriendo, la crisis de 2008, antes las crisis de la .com, y siempre estamos con estas especies de cuestiones que son resultados de estafas piramidales, de juegos económicos que se hacen en la macroeconomía que afectan a todas las personas. Bien, entonces el 4 de oro de todas formas nos sugiere que hay mucha precaución, ¿no? Mucha, como avanzando muy como los gatitos, ¿viste? Que van poniendo van primero pisan suavemente, prueban el terreno y después recién ponen el otro pie y así. Bien, vamos, seguimos. Vamos con esta lectura global, conciencia global. Este experimento de lectura. Vamos a ver qué pasa en lo social. Yo creo que esto impacta mucho en lo social. Vamos a ponerlas ahí. La templanza, el mago.
el mago en lo social me parece algo genial, la verdad. Este, el mago y la templanza y el 6 de copas es realmente una... El 6 de copas me lleva al 6 de octubre, ¿no? Al portal del 6 de octubre, luna llena, eh, luna llena en Aries, que ese también fue muy, muy potente. La templanza habla del pueblo, ¿no? Del pueblo como es la cuestión, es muy del pueblo, la parsimonia a veces también del pueblo, ¿no? La tranquilidad, la docilidad, el dejarse ser, ¿no? Pero es una transmutación de elementos y es re loco, ¿no? Que aparezca acá justamente algo que es muy acuariano, es una carta plenamente de simbología de Acuario. Tenemos el cántaro vertiéndose en el otro cántaro, ¿no? Es como una filtración, es una transmutación de las emociones. Está muy unido con lo que mencionaba previamente, lo económico. Lo emocional, lo social, lo económico son flujos, por lo cual se armonizan, van casi en sintonía siempre. Y el mago me habla de una revelación dentro de lo social. Y eso también es muy, muy interesante, teniendo en cuenta todo este despertar, sobre todo lo que ahora vamos a abordar, el tema de la tecnología, pero el tema de la tecnología está muy vinculado con lo identitario de las nuevas generaciones, con lo digital y lo que antes le decíamos tecnología a algo, cosas más mecánicas, ahora ya incluso la palabra tecnología está perdiendo cierto poder y podría llegar a estar, o sea, es relativo, porque ahora ya estamos en lo virtual. Y desde lo virtual, desde eh, la inteligencia artificial, ya estamos dudando de decirle tecnología o herramienta, ¿no? Porque está empezando a tomar sus propios parámetros, ¿no? Ya incluso está ahí algún país que puso un ministro ahí a una inteligencia artificial a gestionar parte de su gobierno, no me acuerdo dónde es, un país que está avanzando en eso, está experimentando, lo cual nos dice que agarran estatus bueno, de gobernanza de las inteligencias artificiales. Los robots ya están a la puerta de entrada, en cuestión de un año, seguramente ya estaremos conviviendo, un año o 2 años ya estaremos viendo más cotidianamente, por lo menos acá en el Cono Sur, en China, en otros países ya es más común ver robots en lo cotidiano, en la vida cotidiana, ¿no? De todas maneras, el mago y la templanza y este 6 de copas me sugiere algo muy agradable. O sea, hay también un reflujo, una especie de cambio de horma espiritual que puede impactar también en lo moral, ¿no? Puede haber revelaciones de cosas, o sea, es lo que se inventa desde lo social, ya es la genialidad, siempre desde la masa o desde el pueblo es de donde surgen aquellos que de repente se vuelven gigantes y cambian la historia. ¿Eh? Eh, de, ascienden verticalmente, suben verticalmente y, y dan
y mueven la gran rueda de la historia, como no pueden hacerlo los líderes o sí, los líderes que ya están instalados, los clásicos, ¿no? Y esto ahora se vuelve masivo, ya no es uno o dos que salen, ponerle un mesías o un inventor o un pintor o alguien así o un grupo destacado, sino que estamos hablando de una efervescencia social generalizada eh, que madura, ¿no? Que alcanza cierta, ¿cómo se dice? Alquimización de su alma, una elevación del alma. Y eso va a representar una postura frente al poder, ¿m? Frente es lo que va a meter presión en lo que es el panorama económico global, lo social. Es decir, ya las crisis sociales, la presión social que se está viviendo a nivel global, eh, porque estamos en un mundo que se ha cobrado muchísimas víctimas, ¿no? ¿Cuántas personas están sufriendo por muchas dolencias? Están los que han pasado muchas cosas, ¿no? Cosas bastante feas que han sucedido. La presión económica, la crisis psicológica que se están viviendo, las cuestiones de medicina, todo eso está empujando a la sociedad a un cambio en sí misma, a un recurrir, a un darse cuenta que ya no el poder clásico no le da lo que necesita y no se lo va a dar. Entonces, hay una búsqueda hacia nuevos recursos, hacia la autosustentación, mediante la inteligencia artificial aportando bastante desde eso, ¿no? Hay que ver cuánto lo dejan a la inteligencia artificial. Hay una lucha ahí, una lucha por el control de esta inteligencia artificial o por quién la tiene más grande a la inteligencia artificial, porque hay distintos modelos que están en pugna, ¿no? Distintas tecnologías. Tenemos por el lado de China, que viene muy avanzado, y tenemos por el lado de Occidente, que está ahí también un poco rezagado. Ahí es como que hay una cuestión también de política, ¿no? De cuánto se la deja a la inteligencia artificial que sea realmente libre y que realmente empodere a las personas, ¿no? Así que bueno, ese es algo, de todas maneras, estamos en una ventana muy interesante en la que todavía podemos utilizar, o sea, que hay bastante libertad en este momento en el chat GPT, cuando hacemos consulta o queremos innovar o queremos hacer preguntas científicas o de orden general. Si uno sabe cómo preguntar, puede llegar a grandes conclusiones, ¿no? Si sabe cómo dirigir, por ejemplo, una investigación científica, es como tener un asistente con doctorado en la mano, en el celular. Eso es una inteligencia artificial. Entonces, si sabes qué pregunta hacer, si sabes por dónde ir, tenés adelantado un montón de trabajo que te llevaría años realizar, años y años, ya lo tenés directamente en la mano, ¿no? Entonces, si vos querés formar una empresa, si vos querés generar una investigación, generar un invento tecnológico, por ejemplo, querés inventar algo, patentarlo y hacer negocio con eso, tenés a una inteligencia artificial que te va a asistir y te va a hablar con datos concretos, y te va a aportar bastante. No es 100% eficiente, obviamente, pero es, como te digo, son años de avance o de ahorro de tiempo que vos te llevaría a hacer una investigación para poder dar algo que ya lo tenés en segundo. Bueno, seguimos. Aviso que esto tiene bastantes cortes, porque bueno, como es una lectura larga, tengo que hacer algunas interrupciones, obligaciones. Me ha costado encontrar el momento adecuado para poder realizarla, así que le estoy metiendo el mejor esfuerzo. Bien,
Estamos con lo social y lo económico, ¿no? Que van de la mano, que fluyen a la par, se sincronizan, se espejean, ¿no? No le hace espejo a otro. Y de alguna manera, obviamente, lo que veníamos diciendo en un principio es que lo económico va a estar exigido por lo social. Y lo social está representando un avance, y ahora lo digo de esta forma, ¿no? Un avance eh, que supera las estructuras que se están intentando insertar en el mundo para controlar estas nuevas energías que se mueven, ¿no? Porque desde lo social es de donde sale justamente el mago, los magos que hacen los cambios, que de donde hay ruina, donde hay dolor, donde los controladores o los líderes generan sus caos, de ese carbón, generar oro, ¿no? De esa piedra, de esa flor, volverla a la vida. Y esa es la gran alquimia que hacen los pueblos, que hace la sociedad. Por eso de ahí siempre salen los, los grandes seres, ¿no? Grandes seres que son los que logran dar vuelta la rueda de la historia. Bien, seguimos. Vamos un poco a meternos en lo tecnológico. La tecnología vinculada con esto. Esto está muy metido, ¿no? La inteligencia artificial, las innovaciones. Mirá cómo cambió automáticamente el color de la tirada. Me salieron estas 4, así. Esta salió ahí tipo de comodín. Bueno, hay una gran división en lo tecnológico. Lo tecnológico genera una ruptura dentro de lo mismo social. Acá aparece, bueno, hasta ahora era tipo color de rosa la sociedad, ¿no? Como, como aportadora del gran cambio y como alquimia, pero dentro de esta misma sociedad hay fragmentaciones que obviamente son ineludibles. Hay mucha soledad, hay mucha sensación de distanciamiento de parte hay personas que les cuesta más adaptarse a estos nuevos órdenes, ¿no? A estas nuevas formas de tecnología y se sienten como apartadas. Hay un sentimiento cada vez más avanzado de sentirse fuera de las corrientes tecnológicas. O sea, lo que pasa es que hay muchas ideas. Gran parte de o una parte de la sociedad le cuesta hacer frente a esto, ¿no? De ahí es de donde surgen determinados actores sociales, desde esta misma sociedad, que buscan generar puentes, buscan generar una salida o una forma en que los desplazados, acá vamos a usar el término desplazados tecnológicos, ¿no? Es decir, aquellas personas que les cuesta lo que es lo digital, les cuesta lo que es lo computacional, lo programado, la programación y ese tipo de cosas, ¿no? Y el mundo se está yendo de pleno a eso, parece como ineludible y para muchos se les presenta como un fantasma, como un miedo. Y ahí aparecen determinados actores sociales que tiran líneas, personas que generan como puentes, ¿no? Que por un lado tienen la capacidad de ser de tener un ancla o un cable hacia lo terrenal, hacia la tercera dimensión, ¿no? Hacia el mundo social clásico, hacia lo clásico, y otra parte logran captar, ¿no? Las nuevas formas tecnológicas que se insertan de pleno en lo social, así como en todos los planos de la vida. O sea, la tecnología en este momento está plenamente
es la base, es los cimientos en los cuales se desarrolla lo social, ¿no? Entonces, por parte de grupos sociales hay un gran esfuerzo en este momento por actualizarse, ¿no? Por adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Bien, ahora se va a poner un poco más intenso porque vamos a ver a lo político-militar, ¿no? Obviamente la tecnología también en lo militar está muy metido. La política en lo que es partidario está siendo muy hackeada por lo que es la tecnología, porque la tecnología no le juega muy a favor. Tenemos el 4 de copas. Reina de oros. Y 7 de oros. Acá tenemos 3 poderes mundiales. Hay 3 órdenes. Hay varios, ¿no? Hay muchos más. Pero hay 3 poderes fijos del orden político-militar y cada una de estas cartas responde a eso, ¿no? Hay uno de estos poderes que contempla, digamos, como una vieja energía. Es como si fuese el representante de una energía antigua, de unas formas de gobierno, digamos, herederos de algo, de un proceso que todavía no terminó. Estamos hablando de lo que fue las revoluciones, la Revolución Francesa, en el marco de la Revolución Industrial, las revoluciones sociales que se dieron en esos tiempos, que cambiaron los poderes que estaban anclados durante cientos de años, miles de años, ¿no? Los poderes de las familias, las dinastías, los reyes, ¿no? Parece mucho, pero en realidad 200 años que pasó de eso a 300, al día de hoy, con todo lo que cambió, es muy poco, ¿no? Son solo 200, 300 años en los que estos poderes que se creían eternos vieron esfumarse sus sueños, ¿no? De gloria eterna, ¿no? ¿Cómo es? De riqueza plena y de un pueblo que ellos lo veían como para servirles, ¿no? Eso nos veían a nosotros para que les sirvamos. Y muchos de eso, y eso todavía sigue, siguen ahora como corrientes de pensamiento, que buscan retrotraer el estado social consciente a ese punto, ¿no? No aceptan el cambio, ¿no? Entonces, todavía tienen cierto poder y todavía influyen generando determinadas distorsiones en lo que es la política global. Y tenemos otros actores que están como jugando más bueno, estamos lo que se llama la era multipolar, ¿no? En la cual distintos poderes, el poder en vez de estar concentrado en un solo núcleo, está distribuido en distintos actores, países, ¿no? En base a cuestiones de recursos, ¿no? Geopolíticos, recursos claves, ¿no? Entonces, porque claro, eso decanta solo. Hasta hace un tiempo, este grupo o uno de los grupos quería controlar todos los recursos y eso es lo que habla en lo del poder unipolar. Ahora, del poder multipolar o multifacético, no sé bien qué es como le llaman, eh, contemplaría la idea de un grupo de poderes que regularían la economía global, ¿no? De todas maneras, acá hay algo que está por surgir, ¿no? Hay algo nuevo, que estamos hablando de nuevas formas de naciones, ¿no? Este es el germen. Estamos hablando de algo que se va a dar dentro de décadas hacia el futuro, pero lo que empieza a gestarse acá es
nuevas formas de Estado-nación, ¿no? Ya la idea de fronteras como las tenemos hasta ahora, ¿no? Que son fronteras heredadas justamente de estos procesos que mencioné hace un rato, los procesos de las revoluciones sociales dadas en la caída de las monarquías y todo eso, eh, eso está todavía gestándose y estas fronteras que heredamos no son eficientes, no son ni siquiera adecuadas para lo que es nuestro desarrollo cultural, generan límites, generan divisiones. Entonces, las fronteras esas cada vez van a estar, a tender a estar más diluidas. Pero eso suena súper contradictorio cuando vemos que hay muros, ¿no? Que se están generando muros en distintas partes del planeta con estas divisiones. Bueno, pero recordemos que lo social está generando una presión hacia eso, hacia ese tipo de controles. Entonces, ahí, en esos puntos, es donde va a haber los grandes, donde va a colapsar o a explotar la energía, ¿no? Entonces, es probable que se vivan muchas situaciones relacionadas con lo que es migración, inmigración. En España también hay bastante conflictos al respecto. La puja, ¿no? Entre los que quieren ir hacia un lugar y los que no quieren recibirlos, estos muros, estas cosas, bueno, esto va en un momento va a decantar, si no se resuelve, a decantar obviamente en conflictos más caóticos, pero indefectiblemente eh, las huellas de este pasado, de esto, se van a ir borrando cada vez más, ¿no? La clave que plantea los nuevos tiempos es aprender a convivir. Y estos procesos que estamos viviendo nos están poniendo justamente el dedo en la llaga en esa parte. Decimos que somos sociales, que somos seres sociales, y hay que ver, hay que revisar eso, ¿no? Porque siempre nos hemos llevado bastante mal. Tanto a nivel macro, con las guerras, con las situaciones entre los países, como a nivel micro, las familias, la institución del matrimonio o determinados procesos no han revelado o no le han dado al ser humano las respuestas, ¿no? Para poder tener una vida plena, sana, alegre, ¿no? Ser feliz. Sí, generalmente la vida ha sido conflictiva. Bueno, entonces, pero eso es por esta intervención de estos poderes, esta influencia, distorsión que generan poderes que no son armónicos, no son naturales, no están armonizados con las leyes cósmicas, ¿no? Con la armonía, generan dolor, generan ruptura y genera dolor, ¿no? Entonces, ahora lo que se está generando, lo que se empieza a gestar en estos últimos 3 meses de 2025 es el germen de este nuevo tipo de proceso. Así que lo que es muy probable que se vea cada vez más es el tema de estos cuestionamientos, del cuestionar tanto el derecho, ¿no? Obviamente si en las situaciones hay que verla con equilibrio y ecuanimidad, porque está tanto la postura de aquel que quiere ingresar a un país y sus causas, como el que no quiere perder la identidad del lugar donde está. Entonces, ambas partes en un momento, o sea, se insta a que se integren, ¿no? Les guste o no a las partes, ninguna de las dos partes va a estar en una situación cómoda, salvo que, bueno, ahí es donde aparece la templanza, ¿no? Que nos voy a salir en un momento, la templanza y el mago. La posibilidad de generar nuevas ideas, nuevos procesos de integración que no sean los clásicos, ¿no? Que no sean los conflictos, porque aparte muchos de estos conflictos migratorios no son, muchos no diría, la mayoría no son naturales, son provocados también por intereses políticos, por intereses que les convienen que se generen estas situaciones caóticas. Bien, y vamos a ir a cerrar, a ir cerrando, ya redondeando, con lo que es lo espiritual, ¿no? Para estos últimos 2 meses, 3 meses vengo diciendo, pero bueno, octubre ya casi pasa, así que los últimos 2 meses
hasta fin de año de este 2025. ¿Qué tenemos? ¿Qué va a pasar en la... mira, se me quedó la mano, así que en la vida espiritual de la humanidad. 6 de oros, 7 de bastos. Tiempos muy propicios para... o sea, en los cuales se va a dedicar grandes esfuerzos en lograr una estructura fuera de la estructura clásica, ¿no? Y acá es algo que también estamos hablando de dimensiones, ¿no? Tenemos las dimensiones sociales, políticas, económicas, ¿no? Pero en lo social hay como si fuese también dimensiones energéticas, eh, que algunas están realmente separadas. O sea, es muy extraño porque coexisten detrás de las paredes entre los vecinos, pero son redes que hay veces que los vecinos ni siquiera se han visto jamás en su vida, viven uno al lado del otro, o cuestiones así en las cuales, y es cuestión de vibración nomás. Hay veces que hay solamente un pequeño cambio en la vibración de uno, entonces ahí conectamos con nuevas personas, con personas que estaban al lado nuestro y ni siquiera sabíamos que estaban, ¿no? Bueno, lo mismo está pasando con este despertar social. Se están generando nuevas corrientes de gobernanza, de autogobernanza o autogestión, también que parten desde el pensamiento. Es decir, esto está en proceso de gestación, como te digo. No es algo que o sea, es bastante evidente, pero no es algo que se esté viendo ya desde la superficie, pero ahora empieza a dar los primeros pasos hacia eso. Es decir, el guiarnos por nuestros propios principios, el generar nuestros propios esquemas de valores que integran parte de lo que ya vivimos, ¿no? Lo religioso, lo político, lo psicológico, las ciencias, las filosofías, pero generar una especie de, de pueblo del nuevo pueblo, ¿no? Un nuevo pueblo sin fronteras, un nuevo pueblo sin fronteras que se comunica a nivel global, ¿no? Que está sintonizado a nivel global, que incluso, o sea, ni siquiera se conocen, ¿no? Estamos hablando de nuevas corrientes de pensamiento en los cuales se armonizan unas nuevas ideas que confluyen en un momento que empiezan a dar los primeros pasos en la generación de un nuevo gobierno, ¿no? Que emerge de entre la política ya establecida, es decir, como si fuese una nueva estructura que se va generando que respeta la estructura que ya está, ¿no? Que sabe coexistir, pero se mueve a través de esto con una libertad que va a resultar en un momento abrumadora, es decir, porque es como querer atrapar el aire con las manos, ¿no? Es una organización muy aérea, muy etérica, pero que mueve en lo concreto factores muy importantes, ¿no? Y de esto depende el destino de la humanidad, de esta generación, de esta estructura. Es algo que dentro de 100 años, para el 2100, que ya no falta mucho tiempo, aunque parezca mentira, eh, esto va a tener muchísima relevancia. Es como si fuese una nueva capa generacional de personas que en este momento se mueven muy desde lo suburbano, desde lo cotidiano, desde las redes sociales. Pienso mucho en astrólogos, gente que a veces escucho y digo, uy, bueno, ¿cómo se están generando unas redes que incluso salen de lo mismo? Por ejemplo, acá en lo astrológico o en lo que es el New Age y todo esto, también hay mucho comercio, hay mucha cuestión un poco de cliché o un poco cierta hipocresía también, ¿no? Suave, no lo estoy hablando, haciendo una crítica fuerte, ¿no? Hay cierta cuestión de doble sentido porque justamente lo espiritual es algo que cuesta
Y uno mismo que está en esto, está trabajando con el propio ego, ¿no? Ya por ahí hicimos algunos pasitos más, o sea, o ya llevamos más tiempo con esto, entonces nos animamos a dar consejo, ¿no? ¿Quién es quién para dar consejo? No, no damos consejo. Yo no, por lo menos trato de no dar un consejo, o si hablo imperativamente lo hago porque me sale, ¿no? Pero la idea no es dar un consejo, sino que la guía, que sea un reflejo de las energías que están en el ambiente y yo tratar de ser lo más fiel posible a eso que veo, ¿no? Y lo veo a través de las cartas. Entonces, lo veo a través de las cartas y eso me lleva a lo que veo alrededor, a lo social, como mientras hay grupos de poderes que por ejemplo, hay aviones que pasan acá en mi ciudad, haciendo, esto es Argentina, haciendo propaganda para votar, ¿no? Y escuchás la voz de un señor que te dice vote, 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 así te grita. Y la verdad que yo no sé si eso realmente lleva a votar a la gente, o por lo menos las nuevas generaciones o grandes personas, grandes grupos de personas de los colectivos que se mueven ahora. En eso creo que eso parece casi que se, digamos, no sé, que retrotrae a la idea, bueno, no puede ser que me estén diciendo, me estén obligando de un avión a que vaya a votar y ese tipo de cosas. Bien, es un contraste, lo que quiero reflejar esto es un contraste, o sea, no, no sirve eso ya, es energía vieja, ¿no? Entonces, mientras se cuece eso por ese lado, por las aguas subterráneas, ¿no? De lo social, por las vísceras, se está generando una nueva corriente que en estos últimos meses de 2025 va a empezar a dar las primeras chispitas de conocimiento ya global, digamos, que cada vez más personas se van a empezar a enterar y van a contagiarse de estas nuevas energías que con la rueda de la fortuna eh, o sea, habla de algo muy revolucionario, algo de, como digo, lo social dando vuelta los chakras, ¿no? El chakra es una rueda, o el Cristo, por ejemplo, Cristo significa rueda. Entonces, aquel que viene a girar las ruedas de la historia, ¿no? Entonces es muy probable que estos últimos tiempos de 2025 sean procesos en donde lo social, donde el actor social participe de lleno en dar vuelta la gran rueda de la historia hacia el futuro. Ya, pues quiero cerrarla ahí con esa, pues estuvo bastante buena. Así que la voy a dejar ahí como primer experimento de lectura pan global, pan humanitaria, para lo que queda del 2025. Para la próxima prometo más prolijidad. Así que bueno, gracias por haber consultado esta guía. Podés consultar otros materiales en Despertando Cocodrilos y nos encontramos la próxima. Chao.